prefiero eh, saltarme más presentación e irme de lleno. Y bueno, como bien comentó Mika, yo represento, soy cofundador de esta organización que se llama Chingos de Impacto. No sé en sus países qué signifique chingos, les doy acá un pequeño contexto. En México, chingos es una palabra controversial porque tiene un contexto tanto a veces positivo como negativo. Sin embargo, hemos pensado que el impacto y generar impacto es controversial. A veces hay que poner en la mesa temas controversiales y decidimos plasmar la misión que tenemos en el nombre de la empresa, que es generar chingos de impacto. Chingos en México se reconoce como mucho, entonces es lo que buscamos, generar mucho impacto. Y les repito, pueden encontrar todo un diccionario de cómo utilizar esa palabra. Entonces, sabíamos que en Costa Rica es estar desnudo, sí nos lo habían dicho. La verdad es que cuando comenzamos este proyecto, nuestra visión era empezar por México y poco a poco hemos tenido mucho involucramiento a nivel Latinoamérica. Entonces, ya hemos estado pensando, en algún momento nos dijeron que podíamos ser parceros de impacto, ya lo estaremos pensando, pero bueno, nos vamos de lleno. Y un poco lo que les decía yo, que esta consultoría empezó, pues prácticamente por el tema de la desigualdad. México es uno de los países que vive mayor desigualdad. Generalmente tenemos varios organismos que miden la pobreza acá en México y demás, pero uno de ellos sí tiene este indicador de que alrededor del 76% de la población mexicana vive en alguna situación de pobreza. Y ahí es donde nace Chingos de Impacto, el querer buscar reducir esas brechas de desigualdad bajo esos tres ejes, ¿no? Educación, empleabilidad y emprendimiento. Y a partir de ahí es que empezamos a construir todo lo que estamos generando acá. En México, el 10% de la población aproximadamente tiene o recaba el 80% de la riqueza. O sea, ni siquiera llegamos a un Pareto de 80-20, sino se queda esto un 80-10. Entonces, la situación de desigualdad es bastante amplia y es ahí donde nacemos como Chingos de Impacto. Tenemos varios programas. Prácticamente nuestro impacto lo hemos catalogado de esta manera. Nuestro eje de impacto es, estamos uniendo a los ODS. Nuestro eje de impacto es uno, el ODS 1, que es fin de pobreza, y el ODS 10, que es reducción de desigualdades. Y eso lo acotamos a trabajar en dos ejes principalmente, que es el de educación de calidad y el de trabajo decente, que es a través de empleabilidad y emprendimiento. Sin embargo, tenemos alcance e impacto indirecto hacia otros ejes y justamente hacia allá quiero llegar, ¿no? Hacia, ok, Eric, mucho impacto, pero se mide el impacto, ¿no? Entonces, entremos de lleno al tema. Y primero quisiera preguntarles para ustedes qué es impacto. Déjenmelo en el chat. Para ustedes, ¿qué representa impacto? Para ustedes, estamos aquí, estamos en la red de impacto, estamos en el ecosistema de impacto, buscamos generar impacto, pero impacto para ustedes, ¿qué significa? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Y estoy casi seguro que la mayoría de las personas se les va a venir una palabra, ¿no? Es el cambio que podemos generar en el otro, exacto. Generalmente cuando hablamos de impacto, lo asociamos a esto, a ayudar. Beneficio específico para una comunidad, persona, dejar huella, dejar una marca. Correcto. Generalmente impacto lo vamos a asociar siempre a ayudar, pero el impacto por el cual estamos aquí va muchísimo más allá. Si pusiéramos en una línea del tiempo, en una línea de pasos, todas las necesidades que hay allá afuera, ayudar sería una acción bajo esas necesidades, ¿no? Entonces, está padre, vamos a ayudar, sí, pero el impacto que queremos empezar a generar, al menos como ecosistema y como la red de impacto, es un impacto más amplio. Cuando hablamos de impacto no es solamente ayudar, implica primero entender, generar empatía hacia las personas. De ahí, una vez que entiendes las necesidades, los objetivos que tienen las personas, entender la situación en la que se encuentra, la historia y el contexto que tienen las personas o la población a la que queremos ayudar, beneficiar, pasamos a planificar algo, planificar la ayuda, planificar un programa, planificar un proyecto, planificar. De ahí viene ya un modelo de intervención como tal, que es manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a atacar, vamos a empezar a resolver las cosas, vamos a hacer esta prueba, vamos a hacer otra. Lo implementamos y después vamos a dar un acompañamiento. Porque muchas veces cometemos el error
de sí generar algo, tratar de generar un cambio, como lo estaban comentando ahí, el dejar el huella, pero lo hacemos una vez. Y generalmente muchos programas de seguridad social en eso llegan a caer. Cuando llegamos a una reforestación, padrísimo, se van a la reforestación, se tuvieron tantos árboles nuevos, pero nadie les da seguimiento, nadie vuelve a ver si está creciendo los árboles como tal. Y finalmente, el objetivo de generar un impacto es generar un cambio significativo, que sea duradero, ¿no? Existen muchas metodologías para las cuales podemos empezar a trasladar y ahora sí que construir el camino para llegar a esto. Algunas personas le llaman cambio sistémico, que es el buscar resolver algún problema desde su origen, ¿no? Y aquí hay un proverbio chino que no quiero dar por hecho que lo conocen, pero es, regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida, ¿no? Y de eso va esta parte del impacto. El impacto no solamente es ayudar, el impacto implica estrategia, planificación, hacer, construir un equipo y demás. Entonces, cuando estamos hablando de impacto, es sumamente amplio y para bien o para mal, así es el impacto. Ahora, ya estamos haciendo el impacto, ya estamos ayudando, pero Eric, ¿qué hay que hacer? Medirlo. Y eso es una premisa básica de cualquier organización, llámese empresa, llámese ONG, llámese AC, sociedad civil, cualquier organización debería de estar midiendo. ¿Por qué medir nuestro impacto? Y aquí me gusta mucho compararlo con la parte de un tablero de un coche. ¿Qué pasa si un día ustedes se suben a un coche, no ven ni la gasolina y no saben ni a dónde ir? Simplemente van a manejar, no saben dónde se van a quedar parados, paradas, el coche va a llegar hasta un límite y de ahí no va a pasar nada. A lo mejor fue algo lindo, pero no se llegó a ningún lado, no se tuvo una visión clara de dónde ir. Generalmente en el panel de un coche tenemos la gasolina que nos indica si estamos llegando, tenemos el mapa con un objetivo, con una ruta, con un punto al cual queremos llegar. Y eso mismo tenemos que plasmarlo en nuestro impacto. Si nosotros desde que la concepción de la idea de cómo queremos generar este cambio, cómo queremos dejar huella en las personas, no establecemos esos objetivos, esos KPIs, esa visión de lo que queremos lograr, vamos a estar remando a la corriente hasta donde nos lleve. Por eso es importante empezar a medir nuestro impacto. Y no solamente medirlo, cuando hablamos de medición de impacto generalmente lo asociamos a los resultados, pero medir el impacto también nos permite planificarlo. Y existen otras metodologías como la teoría de cambio que justamente te permite ir construyendo este camino de hacia dónde quiero ir, qué tengo que hacer, qué voy a necesitar y me va a empezar a generar estas preguntas. Lo mejor de todo de medir nuestro impacto es que primero vamos a encontrar áreas de mejora. Una vez que establecemos el camino de cómo queremos construir algo, nos va a permitir identificar dónde podemos mejorar ese programa, ese proyecto, esa actividad de voluntariado, esa parte de hasta de asistencialismo, permite encontrar áreas de mejora siempre. Nos permite, como un mapa, si ponemos ahora Waze nos dice, oye, hubo un choque, mejor vete por esta calle. El construir también esta parte de impacto, empezar a medirlo, empezarlo a construir y adaptarlo a una metodología, también nos permite identificar cuáles riesgos podemos tener allá afuera y cuáles son esas oportunidades que también podemos aprovechar. Entonces, de alguna manera, se empieza a volver más tangible y no queda en una idea tan abstracta. Estamos aquí organizaciones y al final cuando hablamos de organizaciones también hay que hablar de valor. ¿Cuál es el valor que damos a una sociedad? Entonces, el tener bastante claro cuál es el impacto que generamos o que queremos lograr nos permite construir y comunicar bien nuestra visión y nuestra misión. Y eso a nivel mercado también se vuelve una ventaja competitiva. Ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero nos permite también empezar a plasmar eso. Si no medimos, no podemos mejorar absolutamente nada. Entonces, nos permite monitorear cómo vamos. Vamos avanzando, nos vamos atrasando, nos permite obtener retroalimentación y al final también nos va a traer nuevas formas de inversión. Actualmente existe un fuerte ecosistema de inversión social, inversionistas que ya están apostando no solamente al profit, sino también a la parte de cómo tú puedes apoyar y generar impacto social o ambiental. Entonces, el medir el impacto también les va a abrir una puerta de posibilidades en cuestión de inversiones. Y finalmente, encontrar lo que funciona,
lo que se puede replicar y se debe de apoyar. Y gran parte es la filosofía que tiene la red de impacto, el por qué estamos aquí, es justamente ver qué funciona. Nadie tiene aquí resuelto cómo temas de educación, de empleabilidad, lo estamos construyendo, lo estamos investigando, estamos viendo. Entonces, como ecosistema, nos ayuda muchísimo a saber qué funciona y cómo lo podríamos replicar. Les voy a dar unas cifras bastante importantes como área de oportunidad para ustedes. El 92% de las empresas con responsabilidad social hablan de un incremento en rentabilidad en los próximos años. 84% dejaría de comprar productos o servicios a una empresa que actuó de forma irresponsable. Y quiero que comiencen a ver el valor que tiene el generar impacto. No solamente las posibilidades que les mencioné antes, sino ya está abriendo como los hábitos de consumo de las personas se está transformando. Estamos siendo consumidores más responsables y más conscientes. Y ese consumidor está siendo evidente que está volteando a ver a las organizaciones que generan un impacto positivo. En el caso específico de México, 3 de cada 10 mexicanos están dispuestos a pagar un poco más si saben que los productos están generando un impacto positivo. Entonces, además de los beneficios que ya les comenté de medir su impacto, súmenle que el consumidor como tal está cambiando y está evolucionando y ahora está buscándonos a nosotros organizaciones que estamos generando un impacto. Entonces, si aún no estaban convencidos, convencidas como organizaciones también, oye, ¿medimos impacto? ¿Generamos impacto? Sí, ¿no? Apuéstenle. Hasta hay una oportunidad de negocio ahí bastante evidente que quienes nos estamos subiendo se nos van a abrir muchísimas puertas, además de que vamos a estar ayudando a alguien allá afuera o simplemente cuidando el planeta. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo, no? Trazar el impacto, les decía yo, justamente una serie de etapas que podemos empezar. No solamente hablamos de medición de impacto, no nos enfocamos solamente a la parte de los resultados, sino también el cómo vamos a generar ese impacto, empezarlo a planificar, que hablaba yo al inicio de eso, ¿no? Entonces, justamente dentro de ahorita les van a platicar un poquito más de un curso que está especial para quienes quieran entrar a todo este mundo de impacto, saber medir su impacto y demás. Existen muchas metodologías para hacerlo. Una de ellas es la teoría de cambio, que justamente es saber qué necesito yo, cuáles son esos insumos, cómo los traslado a ciertas actividades que me van a generar resultados. Y la suma de esos resultados me van a generar ese impacto. Si lo vemos un poco, lo trasladamos a otra metodología, es un poco como el por qué. Si lo vemos de atrás hacia adelante, oye, es que queremos aumentar o reducir la brecha de desigualdad. Ok, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, al final, existen varias metodologías que nos van a acercar esto, pero al final es empezar a hacer esos problemas un poquito a deshilarlos, a buscar de dónde viene para empezar a generar soluciones. Pero la solución también tiene un grado de complejidad que tenemos que empezar a construir. Entonces, al fin, si nosotros trasladamos esto, nos va a permitir hacerlo mejor, ya sea hacia futuro, con una teoría de cambio, a través de insumos, actividades, resultados, o bien, ya estoy teniendo mis propios programas, ya tengo mis propios proyectos, pero nunca he hablado de medición de impacto. Ok, uno de los grandes errores que cometemos y me sumo en el ecosistema de impacto es que nos dicen, oye, ¿cuál fue tu impacto? Ah, capacitar 100 personas el año pasado. Eso no es un impacto, eso es un indicador de resultados. Entonces, esa es la importancia de medir, que muchas veces creemos que esos indicadores de resultados es el impacto. No, la suma de resultados es lo que genera el impacto. Entonces hay que tenerlo bastante claro. Si lo trasladamos un poco, empezamos y todo surge a través de un problema. Ese problema nos genera una solución. La solución nos va a generar una causa. Esa causa nos lleva al efecto. Y ahora sí, con esos efectos vamos a generar nuestros propios indicadores y nuestras propias métricas. Algo, yo, por ejemplo, en Chingos de Impacto que trabajamos en educación, decimos mucho que nuestra apuesta es que estamos haciendo bien las cosas, pero no sabemos. Hay una parte de la medición de impacto que se ha hecho desde hace poco tiempo y por eso no hay grandes cifras. Es simplemente, si tú le das a una persona educación básica, le apuestas a que su futuro sea mejor. En realidad yo no voy a poder medir ese impacto hasta que tenga 18 años y esté en una etapa de empleabilidad de esa persona para yo poder saber si en verdad se genera ese impacto, ¿no? Entonces, hay cosas que todavía siguen ambiguas que estamos descubriendo como ecosistema
Aquí existimos alrededor de 300 organizaciones dentro de la red de impacto que estamos buscando esto, pero ya hay manera en la cual podemos empezar a trasladar esto y aterrizar esto. Las otras ventajas que te va a dar medición de impacto es acceder a otro tipo de certificaciones, como lo es Sistema B, que te empiezan a reconocer como empresas sociales, empresas de impacto, y te abre un mundo nuevamente de oportunidades. Y les decía yo, esta parte de también existen nuevas fuentes de inversión, entre ellas son inversionistas de impacto. Entonces, el llegar con una evidencia de este es el impacto que estoy generando, te va a abrir muchísimas puertas. Entonces, no se les olvide que para mejorar hay que medir. Está esta frase, lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces, si ustedes están aquí, sé que están haciendo algo de impacto, les felicito por eso. Cuenten con un aliado acá en México, desde Chingos de Impacto, felices de poder contribuir. Quienes quieran, ahí les dejamos nuestra comunidad para que sepan un poquito más de lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando. Y espero, si tienen alguna pregunta, respuesta, acá se las damos. Entonces espero que se lleven algo de esto. Sé que ahorita les van a dar una breve charla acerca de un gran curso que ya se diseñó acá en la red de impacto. Entonces espero que sea de mucho valor para ustedes. Mica, Qué bueno, muchas gracias. Bueno, esto es como el pase de gol, la introducción que nos hiciste. Hay gente que está viendo a través de YouTube porque no pudo entrar, rarísimo. Pero bueno, también mandamos un saludo a esa transmisión y a los que nos estén viendo con la grabación. Y bueno, como les compartíamos hace un ratito, la intención ahora es entender que quizás hay organizaciones que ya vienen midiendo su impacto, otras que por ahí quieren redefinir lo que vienen haciendo. Sabemos que cada vez el contexto requiere que estemos cada vez más profesionalizados, que tengamos indicadores más precisos para pensar y tomar decisiones estratégicas. Así que gracias, Eric, por lo que nos compartiste y tener este tema disparador. Ahora vamos a hacer foco en esto que les contábamos recién, de que tenemos un curso que la intención sea poder hacer más precisos, relevantes y alineados para cada organización con sus propios objetivos, el desarrollo de sus propios indicadores. Y precisamente para esa gente, para los que están resonando con esto de necesito poder medir, necesito poder compartir y comunicar lo que estoy haciendo en mi comunidad, es que diseñamos un curso sobre medición de impacto, de la gestión a la implementación estratégica, que espera llevarlos más allá de esos fundamentos teóricos, sino que se puedan llevar herramientas avanzadas, enfoques innovadores y tener acceso a expertos. El curso fue diseñado con expertos que forman parte de la red, que tienen sus experiencias hace años y acompañan a organizaciones como las que están acá a poder desarrollar y a poder escalar. Así que para profundizar en eso, tenemos a los ponentes del curso, con quienes pensamos cada tema, cada cosa que pueda ser significante, por lo que esperamos que esta segunda parte de este webinar, que se va a transformar en un conversatorio, los inspire y los motive a seguir fortaleciendo sus capacidades en este campo. Así que los voy a estar viendo por acá, a todos los ponentes, y voy a romper el hielo. Sé que está Feli de Resuelve, Felipe, y quiero empezar con vos. Pueden ir dejando sus dudas en el chat. Seguramente Eric también deje sus redes para que lo puedan conocer. Y quiero preguntarte a vos, Felipe, a ver si estás por acá. Ya te localicé. Ahí Hola, está, muy hola. bien, levantando la mano, gracias. No, y quiero a ver, poder bajar todo esto que estábamos compartiendo de forma más teórica. Quizás acá hay muchas organizaciones que ya vienen trabajando en sus comunidades durante años, acumulando experiencia y que quizás fueron creciendo de manera más intuitiva, sin necesariamente pasar por un proceso específico de formación en esta temática. Así que quiero preguntarte, vos que tenés como experiencia en esto, ¿por qué crees que aún así este tipo de organizaciones, que por ahí ya no están en un estadio inicial y vienen creciendo en los últimos años, necesitan de todas formas problematizar y desarrollar una teoría de cambio? Y como segunda pregunta, que creo que está un poquito alineada, es ¿cuáles son los desafíos o errores más comunes que enfrentan o que podés encontrar a la hora de desarrollar esta herramienta? Ok, hola Micaela, todos, todas. Muchas gracias por tu pregunta y de hecho es muy válida porque pasa todo el tiempo. Es decir, las organizaciones empiezan chiquitas sin una teoría de cambio, ejecutan, crecen y luego dicen, pero así lo hemos hecho.
Y de hecho lo voy a decir, es como, primero, ojalá desde muy pequeñas empezaran a hacerlo, porque al final, también como decía Eric, es esa hoja de ruta, es ese objetivo al que queremos llegar. Eh, digamos, dicho de otra manera, es como buscar un tesoro sin un mapa. Entonces, esta teoría de cambio, más que ser una teoría que siempre debe estar perfecta e inamovible, y que a veces también nos pasa, eh, pues no es un plan a 5 años y punto, sino es ese camino al que queremos recorrer y cómo lo vamos a lograr. Entonces, incluso si estando pequeñas crecen, lo desarrollan súper bien y más grande dicen, pero ¿para qué? Finalmente la teoría de cambio sirve para dos cosas. Uno, para alinearse internamente y tomar decisiones. Y dos, ¿me escuchan bien? Y dos, pues para comunicar con otros actores. Entonces, entre más clara sea esa comunicación, a veces internamente la gente sabe lo que está haciendo, pero a la hora de explicar mi intervención, mi objetivo, se quedan cortos o todo lo contrario, se vuelve bastante complicado. Entonces, realmente no hay un momento bueno o malo, o sea, la idea es siempre tenerlo y de hecho una gran invitación es siempre estar replanteándoselo, cada 6 meses, cada año, porque a veces el objetivo cambia. Y de la mano con eso, pues uno de esos desafíos o errores, mmm, creo que precisamente está en intentar que la teoría de cambio sea perfecta, es decir, que incluya todo lo que hacemos. Muchas veces queremos que la teoría de cambio plasme cada pensamiento, discusión que hemos tenido. Y claro, es chévere todas esas discusiones como parte de una identidad, pero a veces precisamente nos enredamos más en intentar poner toda la información y no en ser claros y comunicar la forma de manera eficiente. Eh, Principalmente eso. Creo que nosotros lo vemos desde Resuelve, es como si no se entiende, es lo mismo que si no sirve. O si queda perfecto, pero nunca se usa, es lo mismo no tenerlo. Súper, súper claro y qué interesante esto de cada tanto volver a repensar esa teoría de cambio, ¿no? Sobre todo con organizaciones que van creciendo. Así que, bueno, clarísimo. Y ahora como para continuar, veo gente que está tomando nota. El primer hallazgo es revisar la teoría de cambio. Y ahora me gustaría preguntarle a David Pisano, que es otro ponente de la organización Sigla, pues vamos a pasar todos sus perfiles, pero preguntarte qué otros tips o criterios consideras clave para seleccionar los indicadores de un proyecto. Muchas veces tenemos indicadores, sabemos que impactamos, a veces son impacto más cualitativo y otros más cuantitativos. Bueno, ¿cuál crees que son los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de decir cuáles son los indicadores para cada proyecto? Bueno, hola a todos y a todas, gracias Mica, y gracias por la invitación. Bueno, sí, yo creo que es como, así como hablar de indicadores es parte de algo más grande en este webinar, en este encuentro que nos convoca hoy, eh, a la hora de una organización o un programa, una intervención, sentarse a diseñar sus indicadores, lo primero que hay que tener en cuenta es que es parte de algo más grande, ¿sí? Ninguna organización lo hace o debería sentarse solamente a formular indicadores sin antes estar como en el marco de un proceso, ¿sí? En el marco de a lo que nosotros de Sigla nos gusta llamar una estrategia de monitoreo, evaluación y aprendizaje, ¿sí? Entonces, no es que va a ser un proceso aislado, sino que va a incluir, va a ser parte, digamos, va a ser uno de una serie de pasos, una serie de procesos que se tienen que ir dando en la organización, que incluyen cosas como las que ya se fueron diciendo. Recién Eric hablaba de, ok, bueno, pensemos nuestro impacto, antes de eso va a haber que tener como una etapa de planificación. Recién Felipe hablaba de la teoría de cambio, y recién yo diría que recién después de eso nos vamos a sentar a pensar nuestros indicadores, ¿sí? Entonces, como parte de esta estrategia de monitoreo, evaluación y aprendizaje que yo estaba mencionando, primero vamos a necesitar saber, bueno, como organización, como programa, como intervención, ¿qué queremos lograr? ¿Sí? ¿Qué resultados queremos generar? ¿Cuál es nuestra visión de éxito? ¿Cuál es nuestro impacto esperado o como le querramos llamar? Y eso lo vamos a necesitar hacer siempre antes, ¿sí? Entonces, el indicador o el diseño de indicadores, si pensamos el indicador como la medida que nos va a decir a nosotros
cómo se están dando esos resultados, si es que se están dando, en qué grado se está alcanzando un resultado o no. Entonces, viene solo después de eso. Entonces, si un indicador es la medida de un resultado, necesariamente voy a tener que pensar el resultado antes, lo que quiero lograr antes de sentarme a diseñar indicadores. Entonces, ahí otro consejo, además de esto de pensar resultados, pensar una teoría de cambio, es que es lo que viene después. Bueno, después, en general, en este proceso que vengo contando, viene plantearnos, bueno, ok, ¿cómo voy a calcular esos indicadores? ¿Cómo voy a recolectar la información que a mí me va a alimentar esos indicadores? Y solo después de eso, ¿sí? Entonces, en general, no deberíamos pensar en nuestras encuestas, en nuestros formularios de inscripción, en nuestras encuestas de satisfacción, antes de pensar en los indicadores. En general, si seguimos el proceso lógico, primero deberíamos estar pensando en los indicadores. Y por Sí, último, creo que así como hablando a grandes rasgos y no entrar como en demasiadas, digamos, especificidades, creo que es importante pensar que un indicador no es su mera formulación, digamos, ¿sí? Entonces, si tenemos un indicador, no sé, recién Eric hablaba de que trabajan con educación. Nosotros de SIGLA evaluamos un montón de proyectos que tienen que ver con educación. Entonces, un indicador típico podría ser, bueno, porcentaje de alumnos de alumnas que finalizan el ciclo lectivo en la escuela, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un indicador típico de un programa de educación. Ok, bueno, pero con eso no basta para la formulación del indicador. Necesito pensar otras cosas. Bueno, lo que llamamos apertura. ¿Cómo voy a querer desagregar ese indicador? Seguramente lo quiere desagregar por género, lo quiere desagregar por curso o por año de la escuela, por si es una escuela privada o pública o mixta. Bueno, entonces vamos a tener que pensar en la apertura. Después vamos a tener que pensar en otras cosas como aclaraciones metodológicas. Bueno, ¿a qué llamo finalizar el ciclo lectivo? ¿Qué pasa si un alumno o una alumna debe materias al momento de la recolección? ¿Lo tengo en cuenta o no lo tengo en cuenta? Bueno, eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer las aclaraciones metodológicas. Después algunas otras cosas como, bueno, de dónde va a venir la información que alimente el indicador, entonces lo que llamamos fuente de información y a través de qué instrumentos de recolección, ¿sí? O sea, qué formulario voy a usar, se lo voy a preguntar a los docentes, se lo voy a preguntar a la escuela. Bueno, todo eso lo tenemos que pensar antes de sentarnos a diseñar el indicador. Buenísimo, me encanta. Y vos contabas un poco esto de la experiencia que tienen, del tipo de organizaciones que llegan a Sigla. Me gusta siempre preguntar cuáles son los errores o las necesidades con las que llega, por ejemplo, un cliente que va a buscar a Sigla. ¿Cuáles son esos errores en los indicadores que quizás estén mal desarrollados o que no respondan a esos proyectos? Así cortito de las últimas experiencias que hayan tenido, por ejemplo. Bueno, a ver, no me gusta hablar tanto de errores porque Oportunidades de ya mejora. celebramos, bueno, hablemos de oportunidad de mejora. Ya celebramos de SILA cuando una organización, cuando estamos en contacto con una organización que ya al menos hizo el ejercicio de formular un indicador, de sentarse a diseñarlo, entonces eso ya se celebra, pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, muchas veces pasa eso, que saben que tienen que hacer indicadores porque lo escucharon, porque es lo que está de moda, porque es lo que me pide un financiador, como decía recién Eric. ¿Sí? Entonces, lo hicieron. Bueno, muchas veces lo que pasa es que lo hicieron, pero no tiene mucho correlato con los resultados que quiere generar la organización. ¿Sí? Entonces, si el indicador va a ser la medida de lo que quiere, digamos, de qué tanto se están dando los resultados, bueno, entonces tiene que haber un correlato entre el indicador y el resultado. Bueno, a veces no siempre ocurre con las organizaciones con las que trabajamos. Después lo que pasa es lo que es el paso siguiente en esta estrategia que yo decía, que es la de recolección de información. Las organizaciones muchas veces ya tienen algún formulario de línea de base o de ingreso a un programa, un formulario de salida, un formulario hasta de seguimiento, algunas tienen, pero eso no está relacionado con los indicadores que quieren medir. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo decía recién de los estudiantes y si lo desagregamos por género. Ok, bueno, si yo en ningún momento le pregunto el género, y supongamos que una encuesta anónima,
en ningún momento pregunto el género, entonces después, digamos, a posteriori no voy a poder desagregar por género ese indicador, ¿sí? Entonces hay que pensar bien todo en el marco de esta estrategia, los pasos que hay que seguir en un orden relativamente secuencial. Y después hay algunos errores en la formulación que suelen ser más pequeños. Entonces, uno podría ser incorporar la meta en la formulación del indicador. En general, un indicador bien formulado no tiene una meta, ¿sí? Entonces, hablamos de porcentaje de chicos que terminan el colegio secundario y no 80% de los chicos, que quizás es lo que nos propusimos, sí, no digo que la organización o el programa no tenga metas, pero no deberían ser parte de la formulación del indicador. Después podría pasar que el indicador no tenga relación con el programa o con la iniciativa o con los resultados que queríamos lograr, como decía antes. Y yo creo que un tercer, digamos, tipo de oportunidad de mejora que solemos ver en los indicadores es que esté como muy alejado de la intervención. Entonces, a mí, hablando en el tema de educación, por ejemplo, me gusta siempre el ejemplo de, ok, bueno, si mi intervención se basa prácticamente, digamos, simplemente en dar folletos en la vía pública sobre la importancia de terminar el secundario, por ejemplo, yo no puedo esperar que eso repercuta en la tasa de finalización del secundario, ¿sí? Entonces, tasa de finalización del secundario no debería ser un indicador de mi intervención, ¿sí? Porque queda como demasiado alejado mi indicador de mi intervención. Yo creo que eso más o menos son como los errores más comunes, más típicos que solemos ver con las organizaciones que trabajamos desde SILA. Fantástico, súper claro. Y me quedo pensando en todo lo que estuvimos compartiendo ahora, ¿no? Entonces ya hablamos de para qué tener una buena medición de impacto, cómo hacer esa revisión, cómo generar y cómo problematizar y hacer nuestra teoría de cambio. Hablamos de cómo seleccionar los indicadores que respondan a nuestros objetivos. Ahora la pregunta que le quiero hacer a Daniel es, bueno, ¿cómo hacemos el análisis de esos indicadores? Y cómo a partir de ese análisis podemos implementar alguna metodología, si es que existe, ahora me contarás, alguna metodología de mejora continua, ¿no? Cómo no nos quedamos fijados a esos indicadores, sino cómo eso nos puede ayudar a tomar decisiones estratégicas en el crecimiento de nuestros proyectos. Bueno, genial, gracias, Mica. Pero la respuesta fácil es: vengan al curso y se van a enterar. Pero vamos a dar un spoiler. Eh, pero bueno, genial. Creo que el curso va a llevar la misma lógica que tiene esta conversación, donde vamos del principio al final, digamos. Y nuestra intervención va a tener más que ver con la parte de justamente lo que vos decías, Mica, ¿no? De cómo analizar los datos, y no va a ser un análisis, o por lo menos el enfoque que vamos a tener, no va a ser algo súper técnico, sino vamos a repasar algunos conceptos, sobre todo para esto, ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede decir con la información que tenemos? Porque muchas veces queremos decir cosas que la información que tenemos o no es suficiente, o no es la necesaria, o no es lo que dice, y muchas veces el error de cómo mostrar los datos tiene que ver con una mala interpretación, o con simplemente querer decirle a la información algo que la información no tiene. Entonces, lo que vamos a ver, va a ser esto: cómo analizar la información, y cómo mostrar la información. Van a haber venido de ir a un análisis bastante profundo de lo que contaban los chicos antes, de teoría de cambio, de cómo armar indicadores, de cómo pensar los indicadores, y de tener como esta noción como más establecida. Y lo que vamos a hacer nosotros es justamente ver, bueno, análisis de información, y también cómo mostrar esos datos, ¿no? Cómo comunicarlos, porque puede haber también errores en eso, y muchas veces viene del origen, ¿no? Entonces, ustedes ya van a venir con toda la información necesaria para poder diseñar bien su teoría de cambio, diseñar bien sus indicadores, y poder presentarlos bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer algún tipo de ejercicio para entender entre datos cuantitativos, cualitativos, pero la idea que tenemos acá es sobre todo mostrar ejemplos. Yo vengo de 60 somos una consultora de medición de impacto, y creo que lo más interesante de esto es ver cómo te puede mostrar información de distintos proyectos en distintos lugares del mundo, tipo de información, distintos tipos de calidad de datos, cómo hacer para mostrar datos cuando tenemos una muestra que es representativa de la población, es un tipo de análisis, cómo hacer para mostrar datos cuando no tenemos ese tipo de sustento,
pero igual tenemos información y tenemos algo interesante para poder contar. Eh, entonces, creo que lo que vamos a dar mucho es algo de análisis y sobre todo de cómo mostrar esa información, porque como venían diciendo también esto anteriormente, hay de boom en lo que es la inversión de impacto, en lo que es la medición de impacto y toda esta información ya no solo para las organizaciones internamente o para las instituciones internamente para poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, si las metas que se propusieron las están logrando o no, si las personas que están queriendo alcanzar efectivamente están recibiendo algún tipo de cambio o de impacto, sino también porque hay mucha gente afuera que está queriendo esta información, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar de ayudarlos y colaborar es para que la información que tengan la puedan mostrar afuera y esta información se entienda del otro lado, ¿no? Que ustedes estén pudiendo mostrar la información que del otro lado están queriendo recibir y que van a entender. Así que esto va a ser en el tiempo que estemos juntos. Y sobre todo yo les diría esto, ¿no? Compartirles nuestra experiencia y que puedan tomar de ahí también para poder hacer lo mismo ustedes, cada una de sus instituciones y organizaciones. Súper, Dani, muchas gracias. Ahí a todos los ponentes los invito a que dejen sus redes y recojo esto último que dijiste, ¿no? Como el poder hacer un análisis también, cada organización, según sus proyectos, qué tipo de herramienta necesita para recolectar esos datos y en base a quién y qué es lo que necesitan comunicar, saber el cómo, ¿no? Cómo hacer un reporte atractivo. No es lo mismo hablarle a un futuro inversionista o a un donante individual o a nuestra comunidad o a unas organizaciones que sean aliadas y trabajen a la par nuestra. Entonces también eso se va a poder profundizar en el curso. Voy a compartir pantalla para dejarle el perfil de acá de los ponentes y dejo un espacio de dudas. Tenemos 5 minutitos si alguien quiere preguntar algo. Vi que el chat estuvo activo, estuvieron respondiendo. Romel contaba antes que yo diría, cuando estábamos hablando de los indicadores, cómo poder expresarlos. Dice, poder explicar en palabras simples el impacto tan complejo como el nuestro. Ahí siento que los datos, métricas, indicadores nos ayudan. Para medir el impacto, dice Marci, deberíamos manejar alguna herramienta de software en particular. Esto es una pregunta que nos deja. ¿Quién se anima a responder? Yo puedo aventurarme a responder y de hecho estaba escribiendo en el chat. Creo que es una muy buena pregunta, Marci. A ver, depende para qué, digamos. O sea, hay herramientas, digamos, hay webs, por ejemplo, que tienen indicadores estándar de programa, entonces uno le pone más o menos de qué se trata mi programa. Tiene como indicadores estandarizados, ya formulados. Entonces, eso se puede considerar como una herramienta. Después hay herramientas de visualización, por ejemplo, para mostrar mm, los indicadores ya calculados. Entonces, se puede usar Power BI, Tableau, por ejemplo. O sea, todo eso creo que también es parte del curso y lo vamos a ver. Y después hay otras, para hacer un poco también de autobombo, como decimos en Argentina, en Sila desarrollamos hace poco una plataforma en la que uno poniendo como la misión de la organización, dónde actúa y el público objetivo, y a través de inteligencia artificial, con solo esos inputs y los resultados que queremos lograr, si es que los tenemos formulados, si no, no, arroja una matriz de indicadores. De vuelta, por supuesto, esto es solamente como yo decía, es un simple paso y no quiere decir que eso nos va a resolver la vida, pero está bueno como primer paso a la hora de formular indicadores que en definitiva nos va a ayudar a medir nuestro impacto. Después se las puedo dejar en el chat. Buenísimo. Muchísimas Y un poco, gracias. qué Claro, bueno, Marci, que gracias. estés acá compartiendo y haciendo dudas. No, y recojo un poco esto, que también es algo de la propuesta de valor, ¿no? Por un lado, poder innovar en esta sistematización de los procesos y las métricas y cómo medimos el impacto de nuestras organizaciones, para que podamos poner nuestros recursos y toda nuestra información, por ejemplo, en la parte para problematizar, volver ahí lo humano y nuestras experiencias, y después usar herramientas que nos ayuden a organizar y a profesionalizar esto, ¿no? Que después la medición sea algo que se pueda repetir, se puede ir mejorando y que se vaya haciendo cada vez más automático. Dentro de eso, todos estos ponentes tienen experiencias en distintos estadios y todas sus herramientas están a disposición de los cursantes. Vuelvo a la filosofía y a la misión de la red,
somos una red, este curso se construyó en conjunto, porque todos tenemos el objetivo de que cada una de las que están acá potencien el impacto en sus regiones y en sus comunidades, así que todas las herramientas están a disposición. Y también como propuesta de valor, dentro del alcance que tenemos en la red, tenemos el privilegio de estar posicionados en toda la región de Latinoamérica y eso también nos da una responsabilidad y tenemos un alcance. Así que este curso también incluye rondas, mesas colaborativas o paneles con expertos que quizás trabajan a nivel internacional o a nivel mundial. Pueden ser inversionistas, bancos, organizaciones de impacto social o ambiental, y la intención es poder generar una especie de conversatorio, pero también más dirigido hacia estos proyectos de los estudiantes que se inscriban en el curso, para que puedan conocer de primera mano cuáles son las tendencias, cuáles son los paradigmas que se están aplicando, que puedan incorporarlo dentro de sus proyectos y que también cada cursante pueda compartir sus métricas, cómo vienen midiendo el impacto y compartir sus proyectos y generar ahí una instancia de networking. Eso es algo que nos viene funcionando muy bien en todos los cursos, que es algo exclusivo, que logramos nosotros ser puente en esto que les decía al principio, con quien necesita poder comunicarse y con quien tiene esa experiencia y puede asesorar. Eso es algo que va a estar sucediendo al finalizar el curso. Voy a seguir viendo el chat. Otra herramienta, perfecto, están dejando herramientas de medición. Natalie pregunta, ¿se ve solo resultados en el curso o también se llega a ver el impacto? Me animaría a contestar. La respuesta corta es sí, impacto, y ahí profundizando, la entrada es, como decía también Eric, uno puede encontrar 100 diccionarios de lo que es impacto y muchas veces incluso en la traducción se cambia, pero entonces la respuesta es sí, vamos a profundizar en eso porque al final es lo que estamos buscando, ¿no? Esta teoría cambia es impacto y cómo medir uso cuando no podemos esperar 10 años, como decía. Otra forma es, a veces al impacto también se le conoce como resultados a largo plazo, por cierto. Bien, súper. Esta es otra aclaración, gracias Natalie, me diste el pie para poder contar que durante todo el curso se va a estar trabajando cada uno en su proyecto, ¿no? La intención es que puedan haber hecho su problematización, su árbol de problemas, su teoría de cambio, o que lo revisen en esto que nos decía Felipe al principio, ¿no? Que para aquellos que lo tienen también está bueno volver a actualizarlo, y siempre se va a estar trabajando en cada uno de sus proyectos, y los vamos a ir acompañando durante todos los módulos a ver cómo avanzan. Entonces eso entendemos que es impacto. A ver, otra consulta, gracias a vos. Bueno, nos quedan los últimos minutitos, si no hay más preguntas, les comparto que los que están viendo por YouTube también pueden aplicar, me pueden escribir, pero la idea de este curso que va a estar comenzando el 19 de septiembre, tenemos como objetivo dejar capacidad instalada en todas estas organizaciones, capacidad de problematización, identificar sus indicadores y cómo se utilizan, recolectar sistemáticamente los datos, analizar esos datos de impacto, integrar esos datos a resultados y poder hacer análisis para generar reportes. Y por último, entender a quiénes le estamos reportando, por eso hacemos referencia a los reportes dirigidos. La modalidad es una modalidad invertida, tenemos sesiones grabadas para que cada una pueda ver a su tiempo, entendiendo que muchos ya están trabajando en el campo y el tiempo es limitado, y después tenemos sesiones en vivo, una vez por semana, para poder profundizar todas esas sesiones que se vieron de forma grabada. En esas clases son donde suceden las correcciones, donde se genera el debate, donde los ponentes y los expertos también dan sus devoluciones, y lo que se espera de este curso es que cada unidad tenga un trabajo práctico para que ustedes puedan garantizar que lo que están aprendiendo y escuchando de forma grabada, sincrónica, lo puedan poner directamente en la práctica. Al finalizar, como les decía, hay paneles donde pueden conocer otras organizaciones y al finalizar se entrega un certificado. Estamos, acá yo voy a pasar el chivito, como decimos en Argentina también, en últimos días de descuento, entonces si alguien necesita poder difundirle esta oportunidad a otra organización que necesita, también hay descuentos por grupos. La idea es que este saber y esta experiencia que estamos creando para potenciar redes, si alguien que lo necesita lo puede aprovechar, así que no duden en escribirnos cualquier cosa. Les voy a dejar el QR y también les voy a dejar por el chat toda la información complementaria para que sepan qué hace la red, un poquito más sobre la experiencia de cada ponente, qué se va a ver en cada módulo y fechas de inicio. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Les dejo acá el link en el chat. Bien, buenísimo. Entonces, antes de despedirnos, para ser súper puntuales con el tiempo, muchas gracias a todos y todas las que estuvieron acá. Voy a dejar una breve encuesta que les va a aparecer en pantalla para que el que quiera pueda responder y si desean también quedemos conectados con la red de la CAM para seguir contándoles las novedades que tenemos. Los ponentes no respondemos, ¿no? Podés también a ver qué te pareció. Es una encuesta, a menos que quieran que los contactemos, no hay respuestas correctas ni incorrectas. A los que nos están viendo grabados, también les voy a estar mandando información si quieren participar del curso y aprovechar el descuento. Acá les dejo en el chat más información. Muchas gracias, muy interesante, dice Mónica. Bueno, finalizamos, súper puntuales para no robar el tiempo. Buenas tardes, buen regreso a sus casas para quienes estaban en el trayecto final. Buenas noches para los que estamos en el Cono Sur. Gracias por estar acá y seguimos en contacto. Gracias, gracias Eric, gracias Edith, Daniel, Feli. Adiós. Placer. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, un Excelente gusto. información, Gracias. muy bueno. Gracias, chao, chao. Adiós.